Que rebelarnos. No es un escenario sencillo. Rebelarnos es lo que hay que hacer. Yo he perdido tanto, que bestia, creo que ese es el mayor daño del correísmo. Vamos al aire. Ya, vamos. Ok. Tres, dos, uno. Gracias por su atención. Estamos conversando con Manuela Gallegos, quien es una activista social, política, como todo ciudadano también que es político, pero ahora alejada del partidismo. Y ella nos estaba contando su participación en la fundación del partido País al principio, ahora ya denominado Alianza País. Y lo que viene a continuación es ya el embrollo en el que estamos metidos, Manuela. Un presidente, Lenín Moreno, que tiene las intenciones claras de convocar a una consulta popular. Y justo anoche decía en cadena nacional que las intenciones son esas, son independizar la justicia, son democratizar más al país, crear o reforzar la verdadera participación ciudadana que era la intención de Montecristi, de la Asamblea de Montecristi, que terminó en lo que ya vemos, ese Consejo de Participación Ciudadana que designó a Carlos Poli, designó a Galo Chiribogla, ahora designó a Carlos Vaca, todos vinculados, amigos cercanos de Rafael Correa por casualidad. Así que, ¿es ese el camino adecuado, según usted, para salirnos del correísmo, finalmente librarnos de todo esto, o hará falta algo más? Tomando en cuenta, sobre todo, que hay oposición interna. Lenín Moreno no tiene el apoyo de Alianza País. Los asambleístas de Alianza País más bien están ahí enfrentando y ahora han acudido como arma de defensa a la idea de una asamblea constituyente, que la lanzó incluso Jorge Glass. Y ayer escuchaba a un asambleísta proponer incluso, creo que fue Soledad Buendía, a Rafael Correa como candidato. Así es, así es. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el camino? Mira, primero que nada, un cortito antes de lo de País, ¿no? Ajá. Yo siempre fui una defensora de que País tenía, y Alianza País luego tenía que ser un partido. Pero siempre se quedaron con este concepto de movimiento, que es una cosa etérea, una cosa que nadie entiende bien y que evidentemente ha servido a los intereses de una cúpula alrededor de Correa y ha terminado en un movimiento caudillista y de gentes que sin vergüenza, que sin la vergüenza que deberían tener, se llaman sumisas y entregadas totalmente al caudillo, ¿no? Eso sería para evitar entrar en la partidocracia, seguramente. Que ellos mismos ¿Qué lo más bautizaron. partidocracia de ellos? Pues no. Claro, pero O sea, bueno. pero yo sí para creo, no parecerse. yo sí creo que la política ya en el plano así de ir hacia competencia por el poder, lo que sea, tiene que ser desde los partidos. O sea, una cosa es que, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el mayor caudillo que ha habido con mayor poder ha sido Correa. O sea, ¿de qué partidocracia están hablando, no? Entonces, creo que se necesita eso para terminar eso. Ok. Yo creo que Lenín Moreno, realmente a mí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido, yo no tenía realmente ninguna, ni esperanza, bueno, tal vez de esperanza, pero no tenía la confianza de que él iba a asumir realmente el mando. O sea, que me perdone, Lenin es alguien a quien también respeto, ¿ya? Pero no creí que iba a tener la fuerza. Evidente, y es aún más radical lo que digo, porque sabemos que el mayor enemigo de Lenín Moreno, este rato, es Rafael Correa y su troupe, ¿no? O sea, y su grupo. Y su grupo. Estamos bien. Desgraciadamente, las peores todavía son las mujeres de ese grupo, porque son las que defensoras máximas del caudillo, ¿no? Del caudillo y su amigo Jorge Usted Glass. conoció a Lenín Moreno, obviamente, también se lo escogió como binomio de Correa y fue vicepresidente 6 años, o sea, que no es poco tiempo. En este tiempo, Lenin no dio pistas de la personalidad que está demostrando ahora. Yo conocí a Lenin mucho antes. Le conocí antes de cuando ser yo candidato. trabajo en turismo, tengo un hostal desde hace 27 años. Ajá. Y él era secretario ejecutivo, creo que se llama, presidente ejecutivo de Captur, de la Cámara de Turismo. de Turismo, ¿sí? Allí lo conocí. Cuando empecé con mi lucha barrial, hace muchísimos años, y porque nos reuníamos en Captur, que era en La Mariscal, entonces por eso lo conocí. Luego supe de este crimen que, digamos, delincuencial que sufrió, y luego lo volví a ver ya dentro del país. Yo siempre le considero, de verdad, o sea, conmigo ha sido, tengo inclusive una carta de cuando yo salí del gobierno, una carta que me escribió. Siempre le he considerado un buen ser humano, creo que inclusive se ha reforzado esta parte buena justamente por lo que tuvo que vivir en la vida.
Pero aparte de eso, creo que es una persona que tiene una característica, es exactamente lo opuesto de Correa, ¿no? Que más lo veo ahora, porque yo antes, la vicepresidencia no tenía mucho que ver conmigo. Y Lenin me pidió a mí que vaya a trabajar con él al principio, cuando, digamos, pero yo no quise ir porque me interesaba más lo político, porque por la participación y todo y esto, la movilización. ¿no? Claro, o sea, no, inclusive antes de entrar al gobierno, me refiero, ¿no? Ah, ok. Yo quería quedar, siempre para mí era importante, yo lo que hice en campaña fue irme a la costa, donde antes no había apoyo, y trabajé de pueblo en pueblo durante semanas, ya, solita con alguien y daba conferencias todos los días, ¿no? Entonces, no quise meterme en eso y no tuve mucho contacto con Lenin yo en el gobierno, o sea, no era que teníamos espacios que se cruzaban o algo así. Por lo tanto, no puedo opinar mucho de cómo era él dentro de su espacio de trabajo, más que lo que vemos todos desde afuera. Okay. Entonces, pero creo que este rato Lenin es la única posibilidad que tenemos de abrir la puerta, no solo a reforzar la democracia, a recuperar la democracia. Porque tenemos que todos, los que me escuchan, tenemos que entender, por eso yo soy una defensora de la educación ciudadana, ¿no? Todos tenemos que saber que la democracia, la base de la democracia es la separación de poderes. Así es. O sea, no puede. Miren el desastre que hemos tenido por metida la mano en la justicia y por la cooptación del nuevo poder que era el anhelo de los ciudadanos, el Consejo de Participación Ciudadana, que es una aberración de lo que debería representar, cooptado totalmente por gente, a servicio, iba a decir otra palabra, al servicio de Correa, y que responde que estamos viendo cómo se hizo la elección, la selección de las autoridades de control, que son las que cuidan y nos tienen que responder a los ciudadanos sobre lo que es nuestro. Entonces, es increíble lo que ha pasado con este Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, yo creo que si no hay que desaparecerle, lo cual a mí me duele terriblemente, digamos, por el sueño que tuvimos de construir un poder realmente, ¿no?, ciudadano, si no hay que desaparecerlo, hay que reestructurarlo completamente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que se debe buscar la cuestión del cómo seleccionar a las autoridades de control. Y respecto a este llamado de constituyente del señor Glass, o sea, perdón, o sea, yo digo la máxima expresión de cómo deben ser las cosas, ¿no? Acaba de renunciar el vicepresidente de Uruguay por una cosa de $5,000 o algo así que no, según leí. El uso de una tarjeta de crédito. Uso de la tarjeta de crédito que llegó a un monto de 5,000 y renunció. Tenemos aquí a un vicepresidente que tiene, o sea, que me perdonen, yo no digo que sea culpable o no, y tampoco sabremos si es culpable o no mientras no haya una transparencia en la justicia, mientras no tengamos confianza en que los procesos de la fiscalía, etcétera. El fiscal también, acordémonos que era asesor de Correa, ¿no? Entonces, no tendremos nunca la confianza. Yo digo, hay una cosa que es lo mínimo, que es el respeto a los demás. Hacerse a un lado, ¿no? Renunciar. El señor renuncia por $5,000. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. Y no solamente eso. Estamos hablando de una refinería que no funciona después de que se programaron, creo que 220 millones y terminó costando 2,200. O sea, le aumentaban los ceritos, ¿no? Sí. Y ni siquiera funciona. Yo le he oído en campaña y le he oído hablar a veces a Glass respecto a la refinería del Pacífico como si existiera, y lo que tenemos es la devastación de una parte de selva de la costa para haber aplanado una tierra cobrando miles de millones de dólares. Por favor. O sea, y ahora me habla de constituyente. De verdad, si no fuera cierto, sería un chiste. Es que es de Ripley, ¿no? Es que es de Ripley. O sea, dándonos a nosotros, a veces yo oigo cómo hablan las señoras Buendía o la señora Rivadeneira, todas ellas, ¿no? Hablan dándonos a nosotros clases de moral, por favor. Y peor todavía las mujeres, ¿no? O sea, perdónenme que me exprese así, pero es que yo soy mujer. Y si alguien me volvió a mí feminista, porque yo tuve la gran felicidad de tener una familia con mi padre y mi madre que eran muy especiales, por lo tanto yo nunca sentí esta cuestión. Mi madre sobre todo era profesional, independiente, etcétera. Pero si alguien me volvió a mí feminista es Correa, ¿no? O sea, porque no hemos tenido presidente más macho descarado que Correa. Y tenemos a unas señoras que le rinden pleitesía y le obedecen, por favor, y que se dicen representantes nuestras. ¡Qué vergüenza! Usted se ofende con la Me actuación ofende terriblemente. de estas señoras, ¿no? Ahora, la pregunta es, Glass está ahí, o sea, Glass no va a ser fácil sacarlo.
el doctor Vaca Mancheno, fiscal general, fue asesor de Correa. Y Correa es el mayor abogado defensor que tiene Glass. Correa y sus, obviamente, corifeos. Entonces, ahí vemos pues la relación. Por eso la gente no confía en el trabajo que está realizando la Fiscalía General. Y hay muchas dudas respecto a al desenlace, en qué va a terminar esa investigación. Tal vez sea incluso una exculpación de Jorge Glass. Entonces, y el país no va a tener ninguna confianza en cómo se sale. Bueno, primero se yo sale creo de que esto. Jorge Glass ya está acabado como políticamente. como político, ¿no? O sea, absolutamente, porque no creo que por eso dije yo, así no, si no tenemos confianza en la justicia, sea el veredicto el uno o el otro, o sea, ya no va a haber así de grave es el perder la confianza en el sistema de justicia, que es el único que nos garantiza el poder vivir libremente y con seguridad, ¿no? Ok, Glass. Correa no está acabado. Ya. Correa no está acabado, pero sí creo, esto es mi percepción, nada más, creo que ha perdido muchísimo de su presencia desde que salió de la presidencia. O sea, desde el momento que salía de la asamblea hacia afuera, que ya se le veía su angustia y luego ir a parar al hospital y luego esta cosa este deseo desenfrenado de seguir gobernándonos como nos gobernaba a los 10 años, o sea, el haber perdido su trono. Yo creo que eso ha hecho que mucha gente pierda. Pero sobre todo, yo sí siento, mire que antes era un fanatismo tan terrible, así como los de las señoras que hablaba, el fanatismo por Correa, ¿no? Pero ahora yo también sentí en la calle a veces gente fanática. Yo ahora veo que mucha gente lo que está es realmente enojada. O sea, y mientras más siga Glass, y mientras más siga esta pantomima, más enojados estarán, ¿no? O sea, yo a veces me desespero porque no veo una reacción de la gente realmente como yo creo que debería ser, ¿no? O sea, cuando se ven las cosas así. Cuando, por ejemplo, como nos dan lecciones de moral y lecciones de revolución, hablando de que ahora, ¿no? Este comunicado de país de que el presidente Moreno está gobernando con la derecha, que sinvergüenzas, pues. O sea, todos sabemos, vemos lo que está pasando con el jury, ¿no? Ahora leía lo de Focus, desde el 2007 al 2012 multiplicó sus ingresos, etcétera. Pero todos sabemos que si bien es cierto, el discurso de Correa era revolucionario y Che Guevara por aquí y por acá, todos sabemos que los grandes negocios eran de los mismos de siempre, pues, o sea, ¿con quién se hizo? Los millonarios son mucho más millonarios. Los grandes grupos económicos. Entonces, ¿de qué revolución me están hablando? Todas estas señoras y sobre todo las señoras, que es lo que más se nota, porque son las que más hablan o hablaban, toda esta nueva cosa de apariencia, ¿qué revolución me están hablando, no? Todas bien vestiditas, todas soñando con, no sé, hasta eso es importante, ¿no? Entonces la gente está realmente molesta, la gente creo que, y mientras más se alarga es peor porque uno piensa, o sea, como que se desencanta más y ve más podredumbre abajo, pero además todos estamos sufriendo de la crisis económica que nos ha dejado el gobierno de Correa. Hemos endeudados hasta el copete, ¿no? O sea, los niños que tendrán que pagar la deuda. Y aparte de eso, tenemos una situación económica caótica donde todos estamos haciendo esfuerzos mientras los señores se feriaban el dinero de todos. O sea, es un descaro. El problema de fondo, Manuela, es que el correísmo se encargó también de armar una estructura legal, una armazón muy bien elaborada, hasta para protegerlos, hasta para ocasionar la impunidad. Y le hablo, por ejemplo, de figuras del Código Penal que ahora son más leves. El peculado antes era dar contratos a dedo, ahora se lo califica como tráfico de influencias, de acuerdo al nuevo COI. Contraloría se le quitó muchas de sus potestades. Como ¿Cuándo se le quitó? Con las enmiendas, ¿no? Un informe previo. Pero antes también, esto del informe previo ya viene todo lo de emergencia hace y todo, algún tiempo. Sí. Los contratos de emergencia. Es decir, se articuló, se legisló prácticamente, hasta pensando en lo que podía pasar después si es que pierden el poder. O sea, todo esto no va a ser tan sencillo, y menos sin tener mayoría en la Asamblea. A ver, ¿Qué puede hacer ahí el primero, presidente? yo a veces me he puesto a pensar, uno además, ustedes saben que para uno poder analizar un momento histórico tiene que alejarse, porque si está ahí metido no ve, ¿no? Lo mismo es gobierno y todo. Yo he pensado a veces si no sería que todo esto estaba armado y nos utilizaron, porque todo ha sido, como usted dice, tan sistemático, tan perfectamente armado. Pero también recordemos que cuando hubo la consulta popular y pidió el Correa, pidió meter las manos a la justicia,
se abrió la caja de Pandora. O sea, ahí fue el comienzo del desbarajuste, ya oficialmente, ¿no? Entonces, él empezó y claro, cada vez más poder y la gente entregándole el poder y todo eso. Entonces, cada vez más autoritario, y la gente fanática y todo, ¿no? También tuvimos una bonanza económica en donde de una u otra forma el dinero llegó también a todos, y entonces todos feriándonos el momento del país, ¿no? Y ahora, ahora la gente, y eso es bien triste, la gente no está, o sea, ahora reacciona contra la corrupción o contra lo que está pasando porque le ha tocado el bolsillo. Y es triste, porque hay cosas más fundamentales, o sea, más fundamentales que el bolsillo, ¿no? Tendríamos un país distinto si es que realmente pensáramos distinto y actuáramos distinto y tuviéramos gobernantes distintos. Al final, nosotros somos los que nombramos a ellos, ¿no? Claro. Yo no he votado por Correa desde hace tiempos, pero al final mi responsabilidad tengo ahí. Así es. Bueno, hay que tomar en cuenta que utilizaron todo un aparato mediático del Estado. Eso es bien importante, ¿no? El lavado cerebral permanente. Que ahora gastaron en comunicación, en el correísmo, que en eso también que pudieron haber a Moreno. Claro, y que pudieron haber utilizado para educación ciudadana. Miren el país cambiando el chip de la gente, o sea, no diciéndoles tienes que pensar así, sino que es lo que nosotros íbamos a hacer en la Secretaría, que se supone, era dándole, y que debería haber hecho el Consejo de Participación Ciudadana, y que no ha servido nada más que al servicio de Correa, ¿no? Entonces, podían haber dado insumos de ciudadanía a la gente, despertar conciencia, dar educación ciudadana, y tendríamos otro país. Solo con eso ya tendríamos otro país, ¿no? Pero claro, los grandes negociados, ¿quiénes son los beneficiarios de los grandes negociados de la propaganda? Ya creo que todos sabemos, ¿no? Entonces, pero más grave que el negociado no, es lo que nos han dejado sembrado. O sea, este manejo de la conciencia, ¿no? Sí. De la conciencia del pueblo manejado, creando luces, bueno, un montón de cosas que han pasado. Y evidentemente, eso sí no se puede negar, la personalidad que tiene Correa era perfecta para eso. Y miren, cuando usted me preguntaba, ahorita me recuerde algo, usted me preguntaba si yo no vi eso. Yo le quiero contar, y esto ya he contado algunas veces, yo le quiero contar la primera vez que salimos, cuando a Correa no lo conocía sino el 3% de la población. Salimos a caminar para que lo conozcan en las calles de Quito, calles que eran mi territorio, porque ya había estado yo durante días y horas en la... Entonces, me acuerdo clarísimo, terminando el ejido, cuando uno empieza a caminar, empezamos a caminar y todo, y entonces yo me acercaba donde la gente, venga a conocer al candidato, etcétera. Y Correa, le digo, pero ven, Rafael, acércate. No estaré molestando, me dijo. Era hasta tímido. O sea, si ahorita me acordé de esto, ¿no? Entonces digo, si usted me pregunta si yo pensaba, imagínese luego. Yo digo, lo peor que le pudo haber pasado a Correa, primero, aclarar, o sea, para mí, no es que el poder cambie a las personas, es que el poder saca lo que tenemos las personas. Lo oculto. No nos hagamos aquí los puros que somos, como siempre, echando la culpa de afuera. Es lo que uno tiene, lo que sale, ¿no? Uno. Y dos, creo que lo peor que le pudo haber pasado a Rafael Correa es bajarse del podio universitario, caminar 3 pasos y subirse a la tarima con Vinicio Alvarado. O sea, ahí cuadró el nuevo Esa fue Rafael la Correa. mezcla nociva. Y lleno de gente que inclusive yo puedo haber sido parte al principio, porque yo sí creí que estábamos haciendo una revolución, no revolución de armas, de revolución de cambio de conciencia, ¿no? Claro. Y para poder construir un país diferente. Y yo al principio yo le admiraba, yo me emocionaba con los discursos de Correa. Yo no puedo mentir porque sería renegar de una parte de mí, y he aprendido en el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos teníamos la ilusión del cambio, ¿no? Y todo eso. Yo me acordaba, no sé si le interese un parte personal mía, yo tengo en mi familia, mi padre fue candidato por la izquierda en el 68 para presidente. Luego mi bisabuelo materno fue Juan Elías Naula, que fue uno de los que empezó la organización sindical en el Ecuador. Es uno de los teóricos de izquierda, fue fundador del Partido Socialista, después del Partido Comunista. Entonces, he tenido gente, mi abuelo de parte de padre también fue ministro de gobiernos. Entonces, he tenido gente que ha estado... involucrada. Sobre todo, quiero hablar de mi bisabuelo y mi padre, ¿no? Que han querido un cambio social y todo. Cuando nosotros ganamos las elecciones, yo me acuerdo, yo bajaba a mi casa, que vivo en Tumbaco, y de pronto vine y dije, no puede ser, me tocó a mí. 100 años de historia en mi familia, pero yo soy la que voy a poder cerrar. ¿Cómo quieren que me sienta ahora?
Bueno, ahora ya me siento un poquito mejor porque sé que porque la gente está reaccionando, ¿no? Ajá. Pero como hace años, 5 años de angustia, de ver que realmente todo se destruye, ¿no? Y se declara gratamente sorprendida por lo que viene haciendo Lenín Moreno. La pregunta es, Manuela, si conseguirá efectivamente desmontar todo esto. A ver, Suena muy fácil, una consulta No, popular. no, nada es fácil. Cesamos en sus funciones. Digo fácil porque tiene respaldo popular, está en un buen momento. pero Probablemente gane la consulta. la estructura es de Correa, pues como usted muy bien lo dijo hace un rato. Ajá. A ver, yo creo una cosa, yo creo que nada es fácil en la vida y peor aún en la política, ¿no es cierto? O sea, todo es cuestión de esfuerzo. O sea, por eso yo he dicho últimamente, la elección que ganó Correa, realmente ganó, fue la primera. Cuando no éramos nadie y llegamos y arrasamos. Bueno, entonces, ese fue el primero. O sea, el resto ya fue fácil, con la propaganda, lavado cerebral y con todo el control de todo, era mucho más mundo, exactamente. Entonces, yo creo que nada es fácil. Yo creo, y por eso voy a medios también, porque sí quiero que todos los que están escuchando piensen que es ahora o nunca. Queremos regresar queremos tener un caudillo que nos diga hasta cómo pensar y que ahora tenía un poder y que si regresa tendrá mucho más poder, ¿no es cierto? Porque ya regresa y se sentirá mucho más poderoso. ¿O queremos realmente un país donde podamos tener la garantía de vivir con seguridad? No hablo de seguridad de delincuencia, seguridad de despertarnos todos los días y saber que el país está funcionando, que los niños van a poder ir a la escuela, que si nos enfermamos tenemos cómo ir al médico, que los negocios van a funcionar, etcétera, etcétera. Eso para mí es la seguridad, digamos, general, ¿no? Y que vamos a tener la libertad de ser lo que queramos ser. ¿Y todo eso garantiza Lenín Moreno? No garantiza Lenín Moreno, garantizamos nosotros. Por eso me dirijo a los demás. Nuevamente. Yo creo que Lenín Moreno lo único que está haciendo es abriendo la puerta. O estando ahí en la puerta y decir, si ustedes quieren, yo la abro. El resto depende de nosotros, pues. O sea, este rato es cuando necesitamos estar todos movilizados, conscientes, preocupados. Hay muchísimos grupos ya que están funcionando. Hace un rato le contaba que mañana hablé con Eduardo Valencia, a quien también respeto y estimo mucho, y me contaba que están reactivando el foro alternativo. Donde nació Correa. Lo cual me parece buenísimo, porque entonces podrán contrastar lo que fue y en lo que terminó, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Tenemos lo de la convergencia, en la mesa de convergencia, donde están, y nos uniremos todos a apoyar la consulta en un solo grupo. Y entonces todo el país va a estar funcionando en esto. Esto me recuerda mucho cuando hubo la consulta popular por la Asamblea Constituyente, pero no, señor Glass, no le vamos a dar su constituyente. Eso sí, haremos todo lo posible. Un acto que demostraría el espíritu democrático del presidente Moreno sería justamente que las preguntas que se vayan a plantear en la consulta nazcan de estas organizaciones, está pasando. nazcan de las calles, del está pueblo. Pasando, eso es lo que está pasando. ¿Está escuchando también eso el presidente? Yo creo que sí. Que no sea solo su voluntad, su deseo, porque incluso muchos confunden que esto es una pelea de espacios de poder. Pues no, mira, los de Alianza País todavía tienen muchísimo poder, por supuesto, tienen esta estructura que tenemos que desarmarla, no porque seamos enemigos de país. Si ellos quieren seguir siendo partido, movimiento, lo que se les parezca, y quieren seguir en la lucha política, que sigan, tienen todo el derecho de hacerlo. Y que sigan idolatrando a su líder. Es problema de ellos, ¿no es cierto? O sea, si quieren tener ya. Pero lo que creo es que nosotros necesitamos es reconstruir los espacios en el país para que todos tengamos la oportunidad. Yo, sinceramente, no le veo mucho futuro a Alianza País si sigue como está, porque siempre vamos a tener el líder, el caudillo, que es el que manda, y los otros en estructura, y desde que yo estaba ya había gente que protestaba, tanto que hay mucha gente que se ha salido, y con los cuales ya nos estamos reuniendo, que protestaba respecto a que no tenían espacios democráticos, ¿no? Por eso yo decía lo de los partidos, con estructura y con todo, que se sepa claramente cómo se va. Entonces, yo no le veo mucho futuro, pero eso es problema de ellos. El problema que nos compete a los demás es cómo recuperamos la democracia para garantizar que todos tengamos el mismo derecho de actuar políticamente, ¿no es cierto? Y que garanticemos nuestros derechos plenos en un país democrático, con institucionalidad, y que construyamos todo eso. Yo creo que eso es lo que tenemos que luchar.
Lenin es la puerta. Nosotros somos los actores. Y como le dije, hay muchos foros alternativos, la mesa de convergencia. Mañana tendremos una reunión con los que salimos de país, sobre todo ex constituyentes y fundadores de país, para, no es que está, yo por lo menos no he oído, no es nuestra posición el ir a hacer un partido ni nada, no. Ni retomarnos a país, pero no sí tengan sería, miedo. pero sí sería sugerir temas para la consulta, es para, por ejemplo. sobre todo, evidenciar que aquí hay un traidor, no es Lenin. El traidor es Correa y sus grupos que han traicionado los principios básicos de la propuesta, así nomás, ¿no? Entonces creo que hay que evidenciar que la gente entienda bien las cosas, se quite el velo y esa coraza que le puso el lavado cerebral y se recuperen como ciudadanos y empecemos a construir un país diferente. La consulta depende de nosotros. El proceso hacia la consulta y las preguntas que tendremos que poner, que se están ya trabajando en diferentes espacios, y luego el aceptarlas para poder cambiar, recuperar el país, ¿no? Entonces ya se está trabajando en eso y ustedes tienen la esperanza de que el presidente las recoja, las acepta y que sea una consulta en realidad no solo de iniciativa presidencial, sino que venga desde abajo. Yo no tengo la esperanza de que las recoja. Yo creo que si Lenín Moreno es consecuente con lo que ha dicho, y realmente quiere reconstruir la democracia, si quiere hacer un país con participación, o sea, regresar a los principios originarios de país, yo creo que no es solamente que, o sea, él va a pedir la parte de la ciudadanía entregando, si quiere ser consecuente con lo que es. Y si no lo es, pues yo estaré en todos los espacios posibles convocando a las conciencias de la gente en que es ahora o nunca y que de nosotros depende el futuro que vamos a tener. Es decir, la vigilancia, la movilización debería ser permanente, incluso con las acciones que está desarrollando Lenín Moreno, porque esto recién empieza, recordemos además. O sea, tiene poquísimos meses y le falta a un gobierno de 4 años, un gobierno que va a ser duro, en lo económico sobre todo. No, por eso necesita de la gente. Yo creo en la movilización permanente, no de ahora, no por la consulta. He creído siempre. Yo creo que desde el barrio uno tiene que estar siempre cuidando lo de uno, cumpliendo con lo que uno tiene que hacer, etcétera. O sea, eso siempre he creído. No es nuevo. Creo que ahora tenemos que converger más en función de la consulta, porque es el recuperar el camino hacia nosotros, hacia nuestro país, hacia lo que podamos vivir tranquilos, que no tengamos una persona ajusticiando verbalmente a las personas los días sábados, ¿no? Que no tengamos gente prepotente que cree que es la dueña del país. O sea, esto es de todos. Así es, dictando sentencias desde una peor de ahora desde el ático. Ah, sí, imagínese. Ahora, ya se están conversando los temas, por ejemplo, usted, en lo que se ha conversado con distintos movimientos, ¿qué están sugiriendo? ¿Cesar autoridades de control? ¿La designación de las nuevas autoridades de control por qué vía? O sea, ¿Qué es lo que se está hablando absolutamente básico es rever lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? ¿En qué espacio? Primero, se reconstruye, se le replantea, etcétera. ¿Y por qué? Porque es el origen de las autoridades de control. Claro. Por lo tanto, ese es el punto 1. La otra, para mí, hay unos que dicen ciertas enmiendas, pues yo digo, por principio deberían ser todas porque fue otra imposición de Correa, ¿no? La reelección indefinida. Eliminar las enmiendas. Sí, yo digo las enmiendas en general porque para mí fue una imposición, ¿no? Acuérdense que en aquel tiempo las encuestas decían que todos estaban en contra de la reelección indefinida. ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no hicieron consulta popular ahí? Porque le iban a perder. Porque sabían perfectamente que iban a perder, ¿no? Okay. Entonces, y ahora oigo a unas ahí por ahí que hablan respecto a la consulta popular que no, que esto es que esto no se puede hacer consulta popular sobre ciertas cosas porque sería regresar en derechos, no sé qué. Mientras cuando me acuerdo antes decían que la consulta popular era la voz del pueblo, ¿no? Claro. Entonces, todo adaptan, pero eso yo creo que el pueblo ya se está dando cuenta, ¿no? Yo estaba el otro día con un taxista que le oí decir algo, dijo, claro, cuando a ellos les interesa. Yo creo que la gente, tontos no somos. A veces hemos sido de buen corazón y nos entregamos, y hablo yo, a alguien que creemos que está haciendo el bien, pero nada más, ¿no? Y es terrible el despertar. El momento que ustedes decidan participar tal vez activamente en una campaña por la consulta popular, que ya parece que se viene, va a ser inminente, no significa que ustedes van a ser oficialistas de ninguna manera, ¿o sí?
Yo jamás, es que yo no me pongo un nosotros, ¿no? Yo voy a reunirme con ellos como me he reunido con un montón de gente porque yo ya estoy en campaña, no en la campaña oficial, Ya. pero yo estoy trabajando por la consulta, por supuesto, porque creo Ok. que es el camino, como siempre he estado, cuando me han abierto un espacio, en decir lo que está mal, ¿no? Y ahora proponer algo. Ahora tenemos el camino. ¿Ya? Yo creo que, yo no hablo de un nosotros porque estamos trabajando una idea para hacer justamente lo que yo decía, el contraste, etcétera, pero yo no voy a pertenecer a ningún partido. Yo eso ya he dicho y yo a veces creen que ni aspiro a ningún puesto, por si acaso, ni en gobierno ni nada, no me interesa. Es más, gran parte de la reflexión que he tenido yo estos años es que gente como yo mejor está afuera tirando de la cuerda, porque o sea, gente las más revoltosos debemos estar afuera recordando que las cosas son así, ¿no? O sea, yo estuve solamente un tiempo en el gobierno, la única vez que he trabajado para alguien más, pero esta vez era para mi país. El resto siempre he sido, mis negocios, todo soy autónoma. Y así es como me gusta seguir. Y se siente más cómoda también, supongo. Que está Mira, no del me lado siente de la diferencia. de la Yo ahorita ya autoridad. no, ya, estos 10 últimos días para mí han sido maravillosos porque he vuelto a ser yo. Porque me han dado el espacio de aclarar muchas cosas que todavía hay gente, ahí veo que hay troles de Alianza País, Ah, probablemente. no, hay quienes no les perdonan nunca. Claro, que está, no, además yo veo porque yo entro a ver Ustedes quiénes son. crearon el monstruo, dice, ahora respondan, sí. No, pero hay de los dos lados, ¿no? El que nos critica porque, no, es que los de Alianza, o los de otros que tratan de desvirtuar las cosas. A mí eso no me interesa, ¿no? Yo sé lo que estoy diciendo. Como dije, trato de ser lo más honesta. Soy lo más honesta que puedo. Hay veces que uno puede no ser tanto en el plano de que no sabe la verdad realmente, como dije antes. Y quiero, sobre todo, es recordar a la gente que nosotros somos el poder, cada uno de ustedes que escucha, y que de nosotros dependerá el futuro que tiene este país. Qué importante mensaje, gracias por ese cierre, Manuela, porque realmente ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado y la trascendencia de la participación ciudadana. Así es. Que nos empoderemos de la fiscalización, de la veeduría, del seguimiento a los actos de las autoridades. A veces nosotros creemos que solo acudiendo a las urnas cuando nos convocan cada 2 o cada 4 años, hemos cumplido con nuestra función de ciudadanos. Y no es así, o sea, ya votamos, elegimos un presidente y allá que se encargue. Como usted también bien ha mencionado, él es el líder, el caudillo, como se le quiera denominar, y él tendrá que salvarnos. Sí. No se trata de eso. No. Realmente no se trata de eso. Y ojalá en algún momento con la educación ciudadana, que ojalá también se dé en alguna ocasión por algún gobierno, realmente se entienda que el país lo hacemos todos, lo salvamos todos, contribuyamos todos. Y somos responsables también de lo que no funciona. También, sí, por supuesto, porque también obviamente cada ciudadano tiene una tarea que cumplir. Así es. Y muchos no la cumplimos. Así es. Así que también en todo eso pues está el fondo de crear una conciencia ciudadana. Manuela Gallegos, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por exponer sus ideas con total claridad y transparencia. Es importante que voceros como usted, ciudadanos en este caso, pues empiecen esta acción, porque realmente es un momento crítico para el país, es un momento también de quiebre, tal vez, Sí. que necesariamente tendrá que llevarnos a un mejor destino. Gracias, Manuela. A usted. Y gracias a ustedes, amigos, por su atención a este programa. Nos veremos en un siguiente mensaje. Hasta entonces. Chévere, muchas gracias.